Ok, pero a ver, tú leyendo ese versículo, autoexamínate. Tú cumples exactamente a cabalidad lo que dice ese versículo. O sea, si leemos esto con lógica, ¿verdad? El que es nacido de Dios no peca. Basta con que nos examinemos un minuto para comprender y entender que yo no logro hacer eso. Porque ahí no está diciendo el que es nacido de Dios no peca mucho. Allá todavía. Ah, ya, entonces sí, porque busco santidad. No, ahí está diciendo el que es nacido de Dios no peca. ¿Mm? Porque es nacido de Dios. Pero entonces, qué significa esto? Porque yo autoexaminándome, por mucho que yo accione, eh, un ejemplo, buscar el bien, yo me examino y tengo pecado. Entonces, ¿de qué está hablando? Es simple, si vos seguís leyendo el contexto de lo que él está diciendo, vos llegas al 8 de Primera de Juan, al versículo 8, y dice, el que practique el pecado es del diablo. Ahí está. Ya ahí se entiende todo el capítulo a qué se refiere cuando dice el que es nacido de Dios no peca. Está hablando estrictamente de la práctica del pecado. Está diciendo, el que es nacido de Dios no peca desinteresadamente en el aspecto de que si tú miras a alguien, lo que te está explicando Juan ahí es esto. Entonces, por eso Juan dice ahí que nadie os engañe. El que practique el pecado es del diablo. ¿Por qué estaba diciendo eso? Bueno, porque seguramente habían infiltrados en la iglesia que andaban diciendo que creían en Jesucristo, pero que en su vida no ha habido ningún cambio. Y el mundo está lleno de ese tipo de gente. Gente que dice que va a la iglesia, que es cristiana, pero practica el pecado. Está en fornicación, está en adulterio permanentemente, no hay remordimiento. Yo no estoy hablando de luchas contra pecados, vicios. Eso un hijo lo puede tener y es más común, es súper común. ¿Por qué? Por el tiempo, por la carne, por la falta de disciplina. Por eso el Señor le llama a esta iglesia una iglesia tibia, que le provoca, dice, vomitarnos de su boca. Es un regaño porque si nos comparan a nosotros con las primeras iglesias, hablando de lo entregados que eran, salimos aplazados. Pero aún así somos hijos. Somos hijos porque el que creyó que Jesucristo le sustituyó la existencia y le pagó todos los pecados es hijo. Y lo cree de una forma que ya no duda de ello. Esos son los hijos de Dios. Por eso son contados con los dedos de la mano. Cuando dice el que es nacido de Dios no peca, tenemos que leer el contexto de lo que está diciendo porque cualquier ser humano que lea esto con lógica o que la palabra diga solamente que simple y sencillamente no pecamos, todo el mundo va a decir estamos fregados porque yo peco. Así que hay que leer el contexto del capítulo y el contexto es la práctica del pecado, lo dice en el 8. O sea, una persona que peca, no hay ningún cambio. Una persona que diga yo creo en Jesucristo y no ha cambiado nada de su vida, no, es un hipócrita. Su fe es muerta porque no ha habido ningún fruto de esa fe. Ahí es donde entran esos versículos. Su fe es muerta porque no existe ningún fruto de esa fe. Él sigue igual, por lo tanto no cree, solo anda ahí de farandulero o a lo mejor piensa que va a agarrar misericordia de Dios simplemente por andar, por obras. Es incrédulo. Es por eso que cuando uno no ha sido salvado aún y solo está procurando, nosotros leemos estas cosas y o sea, lo que observamos es que esto no, y decimos a nosotros mismos, pero ¿cómo lo vamos a lograr esto? ¿Cómo es que el nacido de Dios no peca? Si yo peco. Pero ahí está, hay tanta religión que no leemos el contexto de lo que está diciendo y además no lo vamos a entender. Porque para entenderlo necesitamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos enseña todo. Juan está hablando ahí de la práctica del pecado. La práctica del pecado es una persona que, un ejemplo, mmm, inmoralidad sexual permanente, palabras deshonestas permanentes, o sea, no hay ni siquiera un freno por querer cambiar. Robo, mentira, todo es permanente, no hay cambio, no existe el cambio. Y cuando no existe el cambio, su fe es muerta.
porque el Hijo verdadero de Dios va a dar un cambio en toda su vida. Esto no quiere decir que eh, no pueda, si no se cuida, comenzar a pecar mucho, meterse en vicios de pecado, pero Él ya tiene instalado en Él permanentemente, que ya sabe y quiere no pecar. Ningún hijo verdaderamente, los verdaderos yo de nosotros, no queremos pecar. Lo que quiere pecar es esto, la carnita. Es maldita, no le interesa Cristo, no le interesa el Padre. Ella solo quiere placer porque por eso ella va a morir. ¿Por qué vamos hacia la muerte? Porque esto es lo que tiene que morir. Porque ella es una corrupta, condenada a muerte. Una que ya no tiene salvación. Esta carne no tiene salvación. Ella siempre va a querer pecar. Por eso Pablo explica en Romanos 7 que mira dos fuerzas en él. Una que se regocija en la ley, quiere guardar la ley, y otra que es degenerada. Solo un salvado puede entender eso al 100. El religioso no. ¿Ya? Entonces, ahí está hablando. Primera de Juan es el contexto de la práctica del pecado. Por eso dice, no se dejen engañar. O sea, si ustedes miran a una persona que dice que cree en Jesucristo y no hay ningún cambio, no existe ningún cambio, no ha creído de verdad. Porque el Hijo de Dios, aunque obviamente eso depende de Él, o sea, el nivel de aparte del mal va a depender de cómo Él se mantenga en comunión. Hay búsqueda de santidad mediocre y hay búsqueda de santidad tenaz. Sí, así es, porque depende de la persona. Pero de cualquier manera, si esa persona creyó que Jesucristo le sustituyó la existencia y le pagó su absoluta deuda, y entiende que Jesucristo fue condenado por él para que él ya no sea condenado, y así le dio vida eterna, él es un hijo de Dios. Él es un hijo de Dios. Es algo así. Imagínate que el Padre, que estemos todos nosotros, y que el Padre esté ahí, Él es nuestro Padre, pero seamos chiquititos todos nosotros. ¿Has visto estos niños que todavía andan con pañalitos y andan caminandito, pero todavía... y hay niños bien portaditos, ¿verdad? Y hay niños que se ensucian, se tiran al lodo, andan mocosos, andan los mocos salidos, ¿ya? Y entonces la mamá o el papá debe de andar ahí, Dios mío, si te acabo de limpiar, si te acabo de bañar, que no sé qué. Y el otro niñito es más tranquilito. Pero los dos son sus hijos. Es así. Es así. Tiene muchos problemas con el pecado, menos, se cuida más, pero los dos son hijos. Como se cuida más, tiene una consecuencia de vida, de prosperidad, de amplificación de fe más grande porque se está apartando del pecado. Está sufriendo mucho porque peca demasiado. Pero en el aspecto de que los dos creyeron en mi hijo, son mis niños. Es así de simple. ¿Ya? Entonces, el que practica el pecado es del diablo. La persona que peca no ha habido ningún cambio. Si dice que es de Jesús, es un mentiroso, es del diablo. ¿Por qué? Porque él sigue haciendo la maldad sin cambiar. No hay cambio. Sigo haciendo la maldad sin cambio. Un hijo no. Un hijo no. Un hijo si no se cuida puede pecar muchísimo, pero si se cuida se aparta del mal bastante. Ya su vida no es, el enfoque de su vida ya no es el mal. A eso se refiere. Es por eso que necesitamos escuchar el verdadero evangelio de salvación. Debemos de creerlo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas. El Señor dice, ustedes no tienen ya necesidad de que alguien les enseñe porque ustedes tienen la unción del Santo y Él les enseña todo. Y es cierto, la verdad es comprobable, Él nos hace entender todo. Hallamos 1.000.000 de maneras de explicar las cosas. Y no es cosa de nosotros, es de Él. ¿Ya? No, Juan no se equivocó. Juan está hablando de la práctica del pecado. No del pecado. Nosotros pecamos. Eso no tendría ninguna congruencia porque todo el que se examine, si vamos a leer ese versículo o eso, estableciendo que lo que está diciendo es que ya no pecamos para nada, eso no tiene sentido porque todo el mundo peca. Hasta un pensamiento es pecado. Examínate. Examínate. Hoy pecaste. ¿Cometiste un error hoy? Un mal pensamiento. Ponle que no tuviste una acción falla. Está difícil. Que nosotros los seres humanos estamos en una situación caída. Por eso Jesucristo vino a salvarnos. Dios nos declara justos por la fe en Jesucristo. Nosotros no tenemos ningún pecado delante de los ojos de Dios porque creímos en Jesucristo, los hijos de Dios. Es por eso que dice
Examínense si realmente están en la fe, si Jesucristo ya lo